Bueno, en este día quiero compartir con ustedes sobre la devoción, el llamado a la devoción. En este primer mes del año, este va a ser el tema que vamos a estar desarrollando, la devoción. Y ahí vamos a estar explicando un poco más, no se lo pierdan, vengan todos los domingos para que cada domingo puedas aprender cómo podemos nosotros realmente vivir una vida de devoción al Señor en este año. Yo sé que al principio de año todos estamos con metas, queremos ver o pensar y soñar qué es lo que tú quieres que haga en este año, Señor, qué es el plan que tienes para mi vida. Y por eso también estamos aquí en oración, dándole ese tiempo al Señor. Pero la devoción, el equipo pastoral, queremos compartir esta serie de enseñanza con ustedes para poder darte las herramientas necesarias que van a ayudarte a tener un año de éxito. ¿Cómo, pastora? Un año de éxito. Bueno, nosotros sabemos, no quiere decir, bueno, esperamos que en este año puedas cumplir todas las metas que tienes, eso es muy importante hacerlo, pero éxito en la área espiritual de nuestras vidas. Muchas veces nos enfocamos en tantas cosas, pero no nos enfocamos en qué herramientas necesito para yo vivir una vida realmente exitosa en el Señor. Y de eso vamos a hablar un poco hoy. Vamos a estar hablando en este mes sobre las disciplinas bíblicas o las disciplinas de la vida cristiana. No simplemente que seamos personas que vengamos domingo tras domingo, que asistemos a la iglesia, aunque eso es muy importante, pero que escuchemos la palabra, pero que realmente seamos personas que escojamos de servirle al Señor de todo corazón, con toda nuestra vida, con todo lo que somos. Así que cuando hablamos de devoción, estamos hablando de estar completamente rendidos a nuestro Señor Jesucristo y modelar una vida de acuerdo con su palabra. Eso es lo que significa. Amados, recuerden que el cristianismo tibio no transforma a personas ni a comunidades. Cuando nosotros vivimos una vida donde simplemente hacemos lo que tenemos que hacer, tal vez para suavizar nuestra conciencia o tal vez seguir en lo que nos enseñaron, pero realmente no estamos viviendo vidas transformadas, eso no va a cambiar a las personas que nos rodean. Jesús nunca nos llamó a una fe cultural ni a una asistencia dominical a la iglesia. Él nos llamó a seguirle. Y eso lo vamos a ver a través de su palabra. Quiero que vean conmigo en Mateo 16, 24. En este versículo dice: luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Si te pone a meditar en eso, es un llamado fuerte, ¿verdad? Vamos a ver lo que significa eso. La devoción implica ser un seguidor plenamente devoto de Cristo. Es alguien que pasa tiempo con Jesús, o sea, en ese tiempo de oración, de intimidad, de poder. Cuando uno conoce a una persona es porque pasa mucho tiempo con ella, ¿verdad? Que se parezca cada vez más a Jesús y que obedece y vive sus enseñanzas. Así que eso implica que nosotros conozcamos a Jesús, primeramente pasando tiempo con Él, en la oración, hablando con Él, también en la palabra, porque ¿cómo vamos a conocer quién era Jesús?
cómo eran sus enseñanzas, ¿cómo vamos a conocer más de Él si no estudiamos la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? Eso es muy importante. Y que podamos aprender de esas enseñanzas y vivirlas en nuestras vidas, porque todo lo que Jesús le enseñó a sus discípulos es ejemplo para nosotros, para que nosotros podamos vivir una vida plena en Él. Así que en esta mañana primero quiero ver o definir qué significa un llamado a la devoción. Muchas veces cuando estoy estudiando la palabra o estudiando algún tema en particular, me gusta ver cómo se define, cuál es la definición de ese tema. Y una definición que encontré mientras estaba estudiando es el siguiente. Dice, en el contexto bíblico, devoción significa una entrega total, amor ferviente y dedicación sincera a Dios, manifestada en obediencia, servicio y adoración constante, y se practica a través de la oración, la lectura de las Escrituras y acciones que le agradan a Él, implicando consagrar la vida y los recursos a su voluntad, que fue lo que estuvimos orando hoy, consagrando este año al Rey, consagrando nuestra vida a Él para ver qué es lo que Él quiere para nosotros. No es solo un sentimiento interno, sino una actitud que transforma la vida y produce acciones de piedad y lealtad. Así que es algo que una devoción es primeramente una decisión que tomamos, pero después es acción también. Muchas personas se llaman cristianas, pero pocos viven como discípulos plenamente devotos. Así que el mundo no necesita más personas que vengan a la iglesia o que asistan a la iglesia, sino personas que sean transformadas, porque una persona transformada va a transformar a su entorno, ¿verdad? Así que quiero compartir con ustedes 3 puntos muy claves sobre el llamado a la devoción en este día. Mi primer punto es que Dios nos llama a una devoción, una entrega total. Eso queda muy claro con las escrituras, el versículo que leímos, que Dios nos llama a una devoción. Él nos llama a seguirlo, y seguirlo implica una entrega total. Él no nos llama simplemente a creer en Él, sino a seguirlo. Hay millones, si se ponen a pensar, hay millones de personas en este mundo que creen en Dios. ¿Cuántas personas? Ustedes a lo mejor conocen muchas personas que no le sirven al Señor o no son seguidores de Jesús, pero creen en Dios, ¿verdad? Aún en la sociedad, cuando algo malo pasa, todo el mundo recurre a, bueno, vamos a orar o hablar o declarar el nombre de Dios o Jesús o Dios, ayúdame. Muchas personas creen en Dios, pero no todos lo siguen, Y como leímos en Mateo 16:24, Jesús dice que si alguien quiere ser su discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y que lo siga. En Mateo 4:18, ahí también vemos cuando Jesús llama a sus primeros discípulos. Dice, mientras caminaba junto al lago de Galilea, Jesús vio a 2 hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago. Ellos eran pescadores. Vengan, síganme, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Ellos tomaron una decisión ahí al momento de seguir a Jesús. Dejaron todo, aún su profesión, sus redes,
lo que tenían en sus manos para poder seguir a Jesús. Ahora, en Juan 14:6, Jesús le dice a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Contestó Jesús: nadie llega al Padre sino por mí. Algo que es muy importante entender, especialmente en el tiempo que vivimos, es que no todos los caminos espirituales te llevan a Dios. Eso es una mentira del mismo enemigo, algo que yo diría de las mentiras más grandes, que todos los caminos espirituales de alguna forma te llevan al Dios verdadero. Y no es cierto. Dice aquí en esa escritura, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, que nadie llega al Padre sino por Él. Así que seguir a Jesús es el camino a la vida eterna. Si quieres estar siempre juntamente con Jesús por toda la eternidad, tenemos que escogerlo a Él. Es este primer paso para muchos. Puede ser muy difícil. Es difícil uno dejar hábitos, dejar costumbres, formas de vivir, cosas que tal vez uno se ha acostumbrado en la vida diaria, pero que no son conforme a la palabra de Dios o lo que Él nos instruye que hagamos para seguirlo a Él. Es difícil dejar una vida que amamos, pero que no agrada a Dios. Hábitos que no queremos dejar, de priorizar a Dios en todas nuestras decisiones. Eso puede ser muy difícil, porque muchas veces las decisiones que tomamos o lo que tenemos que si escogemos seguir a Jesús, van en contra de lo que el mundo dice que es lo correcto, ¿verdad? Y eso es difícil. Aunque vaya en contra de la corriente de nuestra cultura, es importante que nosotros escojamos lo mejor, que es seguirlo a Él. Pero así como Jesús le hizo esta pregunta a sus discípulos en Mateo 16:26, que ahora la voy a leer, Él nos hace esta pregunta a nosotros hoy. Dice: ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si nosotros escogemos seguir lo que a nosotros más nos gusta, los placeres, lo que la cultura tal vez llame éxito, pero que vaya en contra de Dios, pero perdemos nuestra vida eterna junto a Él, ¿de qué vale? Y es una pregunta que siento que Jesús nos hace a nosotros hoy, en este día, empezando un año nuevo. Que nosotros podamos reflexionar y realmente pensar en eso, porque nuestra vida en esta tierra es sumamente corta en comparación a la eternidad. Y nosotros en esta vida estamos para poder aprender, crecer. Es como el ensayo para el resto de nuestra vida, que será eternamente o con Él, junto a Él, o separado de Él. Así que en este día es algo que siento que Jesús nos pregunta: ¿de qué vale esforzarnos o hacer muchas cosas que van totalmente en contra de Él, pero que supuestamente son éxito aquí? ¿De qué vale si perdemos nuestra vida eterna? Algo que estaba reflexionando cuando estaba preparando este mensaje, que yo toda la vida me crié en la iglesia, tal vez como algunos de ustedes, o a lo mejor algunos de ustedes es la primera vez que vienen a la iglesia, y los felicito por eso. Pero estaba reflexionando en esto, que muchas veces estamos
en la iglesia aprendemos de la palabra fue sembrada en mí desde muy temprana edad y yo participaba en las actividades y con los niños, después con los jóvenes y todo, pero no fue hasta llegar a un punto cuando fui a la universidad que fue que realmente tomé una decisión de ser un discípulo de Jesús, o sea, de completamente tener una devoción completa hacia Él. Y yo creo que en algún momento de la vida de cada uno de nosotros llega ese momento donde uno dice, bueno, ok, vengo a la iglesia, canto, tal vez diezmo, doy ofrendas, ayudo al prójimo, pero no has sentido, no sientes que hay una transformación en tu vida. Hoy Jesús te está invitando a que realmente ponga todo en sus manos, que te rindas completamente a Él. Y te digo, comparto esto porque en mi propio testimonio habían cosas que yo decía, ay, es que yo quiero servirte, Señor, pero no quiero soltar esto o no quiero soltar lo otro, ¿verdad? Y a veces son cosas, uno siente como que tiene que tener todo perfecto para después venir a los pies de Jesús. Y también es otra mentira. Jesús nos invita a que vengamos a Él y Él es el que nos va a dirigir y que Él es el que va a reemplazar ese vacío que uno necesita o siente que necesita llenar con otras cosas. Así que en un servicio allá en la universidad vino un evangelista y ese día nos retó a los estudiantes y dijo, si usted quiere servirle al Señor, sírvele de todo corazón, pero una entrega completa, total. Pero si no, si vas a servirle al mundo, no lo quieres ir, pues como decir, vete completamente para el mundo. O sea, es o uno o el otro. Pero no te quedes en el medio, tibio. Hay un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Y eso estaba reflexionando en ese momento y quería compartirlo con ustedes porque si en este día sientes que estás ahí, que tal vez en este punto de tu vida has estado con un pie en la iglesia, pero un pie haciendo lo que, como decimos, lo que te da la gana, lo que te da felicidad, una felicidad temporera. Te animo que escoja a Jesús, que le dé la oportunidad de transformar y traer transformación a tu vida. Amén. Así que esto lleva a mi segundo punto, que la devoción no es intensidad momentánea, sino consistencia. Consistencia, eso es muy importante. Nosotros sabemos que, y esto lo podemos aplicar ahora mismo en este momento del año. ¿Cuántos saben que mañana los gimnasios de Orlando van a estar llenos de gente, verdad? La gente ahí con mucho ánimo y este es el año que voy a estar fit, que voy a estar con buena salud, que voy a perder 30 libras y que ya no voy a comer comida que no sea buena para mí. Empezamos con toda la intensidad. Y ya para final de enero, principio de febrero, ya va menguando bastante. Ya uno va en marzo y tiene todas las máquinas del gimnasio disponibles para uno, porque ya todo el mundo se le olvidó y dijo, ay no, ya, otro año, espero hasta el 2027 para empezar de nuevo. Pero en la vida es importante la constancia. En Lucas 9:23 dice, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Es importante, quiero enfatizar esa parte del versículo que dice
que se niegue, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. ¿Por qué es importante este punto? Porque todos los días tenemos que escoger seguir a Jesús. Sí, lo hacemos hoy, tal vez en un servicio, lo hicimos una vez hace años atrás, pero el vivir con devoción a Jesús es escogerlo todos los días sobre todo lo demás que está tratando de agarrar nuestra atención. Y son muchas cosas ahora mismo, como nosotros estamos tan conectados y con las redes y entre nosotros, siempre hay tantas distracciones, pero es importante que escojamos todos los días seguirlo. Uno no crece en su relación con Dios solo siguiéndolo de vez en cuando o cuando vienen los problemas a tu vida. El verdadero crecimiento viene cuando escogemos caminar con Él y seguirlo cada día. Por eso es importante escogerlo todos los días. Hay un autor cristiano reconocido por sus enseñanzas de liderazgo que se llama John Maxwell, y él enfatiza que la consistencia es clave para el crecimiento y el éxito. Resumido en ideas como, y esta es una de sus reflexiones, él dice: pequeñas disciplinas repetidas con consistencia cada día guían a grandes logros ganados lentamente con el tiempo. Piensen eso en un momento. Pequeñas disciplinas repetidas con consistencia cada día guían a grandes logros lentamente con el tiempo. Muchas veces no logramos grandes metas a menos que todos los días escojamos algo pequeño que nos va a llevar a esa meta. Por eso es importante en la vida cristiana que escojamos a Jesús y la devoción todos los días. Tal vez es escogiendo en la mañana antes de levantarse de su cama, decir: Señor, gracias que este es el día que tú creaste. Yo me voy a regocijar en él, en ti. Voy a dedicar este día a ti, poniendo tu pensamiento primero en Dios que en lo que está pasando en el mundo o en Facebook, ¿verdad? Como uno escogiendo estas pequeñas disciplinas, o decir, bueno, antes de salir de la casa voy a leer un versículo bíblico. En la aplicación de la Biblia a mí me encanta porque siempre hago también devocionales, y ahora nosotros en nuestra aplicación tenemos un devocional para cada día durante estos 21 días de oración. Conéctate, toma un minuto, es un video muy pequeño y está la oración que puedes hacer en ese día. Así que son pequeñas, cosas pequeñas que puedes hacer, pequeñas disciplinas que te van a llevar a un logro muy grande. En la medida que uno dedica tiempo e intención a pasar tiempo diario en oración, lectura bíblica y tiempo en su presencia, tu relación con el Señor crecerá. Vas a ver que cada día vas a ir acercándote más a Él, vas a ir conociendo su carácter más, conocer quién es Dios, conocer más de Él, sentir su presencia en tu vida. Si nosotros estamos llamados a imitar nuestro Maestro, también debemos imitar su manera de vivir. La vida de Jesús estuvo marcada por disciplinas espirituales claras, como la oración, el ayuno, la palabra de Dios, no solo leyéndola, pero también poniéndola en práctica, y el servicio a los demás. Así que en las próximas semanas vamos a estar hablando de estas disciplinas de la vida cristiana y la importancia de cada una de ellas en una vida de devoción a Cristo. Ahora, esto me lleva al tercer punto, que es: una vida devota produce fruto visible.
Cuando a la medida que nosotros vamos conociendo la naturaleza de Jesús a través del estudio de su vida, como dije, tenemos que estudiar su vida para conocer, ¿verdad?, su naturaleza, y dejando que Él transforme nuestra manera de vivir, otros verán el fruto de esa transformación en nuestras vidas. Cuando nosotros activamente, acuérdense, en lo que uno se enfoque es lo que va a crecer en la vida de uno. Cuando uno se enfoca en vivir y reflejar la naturaleza de Jesús en nuestra vida, ese fruto va a crecer, y las personas que están alrededor de ti ni tan siquiera vas a tener que decirle algo, ellos van a ver ese fruto en ti. Ahora, yo sé que a veces eso, tal vez esta enseñanza puede causar que uno sienta como que es demasiado, yo no creo que yo pueda hacerlo. Hermanos, empiecen en áreas muy pequeñas. Te puedo también contar de cuando toda la vida en la escuela dominical, en la iglesia de niños, aprendía versículos. En la escuela, yo fui a una escuela cristiana, también nos enseñaban versículos, pero no fue hasta que realmente tomé una decisión de entregarlo todo a Él que empecé fue como una revelación, algo tan impresionante que Dios hizo en mi vida, que cuando el momento que yo regresé a mi dormitorio en la universidad y abrí la Biblia, empecé a leer los mismos versículos que aunque algunos me los sabía de memoria, pero fue como que los entendí por primera vez. Porque a mí, voy a ser muy sincera, a mí no me gustaba leer la Biblia. O sea, me aburría, empezaba a leerla, me dormía. Y yo sé que tal vez hay personas aquí, no lo quieren admitir, pero eso tal vez le pase. Ahora tenemos aplicación de Biblia, lo podemos escuchar, podemos verlo con videos. O sea, hay muchas cosas, pero en ese entonces no habían celulares, era solo la Biblia, el libro. Y ahí yo empezaba a leer y era como que estoy leyendo esto, pero no lo entiendo, y no sé cómo aplicarlo. Y lo que vi fue que como que el Espíritu Santo me reveló, y pude, a la medida que iba leyendo, era como que las Escrituras cobraron vida y pude entenderlas. Así que los quiero animar que si te sientes en este momento como que esa es tu experiencia, pídale al Señor que te revele su naturaleza y las Escrituras, y vas a ver cuando empieces a leerlas, eso va a recobrar como una vida que lo vas a entender. Y también conéctate con los grupos pequeños, que ahora vamos a empezar de nuevo en febrero, porque ahí vas a poder estudiar la palabra con otros creyentes, con otras personas de la iglesia, para que podamos el uno al otro edificarnos, poder explicar las Escrituras. Nosotros también a final de este mes vamos a estar haciendo estudio bíblico los miércoles en la noche, ya después de los 21 días de oración. Así que los animo que se unan también. Pero quiero hablar sobre lo que es dar fruto. Y quiero que leamos en Juan 15, del 5 a 8. Voy a leer varios versículos. Voy a leer del 5 al 8 y después voy a brincar al 10 y el 16. Pero lo vamos a proyectar. Dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se escogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se los concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son
mis discípulos. Así que un discípulo verdadero de Cristo da fruto y las personas lo ven. Dice en el versículo 10, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 16 dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a otros. Así que cuando uno habla de este fruto, no sé si tenemos el próximo. Bueno, ahí atrás puede ver como el reflejo o el background. La foto es una planta o una viña de uvas. Y así son esas ramas. Cuando uno ve que da fruto, de la parte principal salen muchas ramas, y de esas ramas es que va bajando y creciendo el fruto. Así que, ¿cuál es ese fruto que vamos a producir? En Gálatas 5, del 22 al 23, dice: lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Esos son muy buenos frutos. ¿Cuántos de ustedes quieren tener ese fruto en la vida de uno? ¿Cuántos quieren tener paciencia cuando están manejando en Orlando? Eso es algo que todos los días de camino al trabajo, yo, Señor, estoy creciendo en paciencia. Cuando los carros están vienen rápidos, te cortan en la 4, es algo terrible, pero es algo que uno tiene que ir creciendo en ese fruto. Así que me gustaría leer estos versículos, pero empezando en Gálatas 5, pero en el versículo 16 hasta el 25. Sé que es mucho, pero quiero que escuchen lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia sobre la vida conforme al Espíritu de Dios. Dice: por lo tanto digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos, porque los malos deseos están en contra del Espíritu y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Pero si el Espíritu los guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley. Ahí voy a pausar un segundito, porque muchas veces uno dice: pero Señor, es que tú sabes que yo te quiero servir y que ya no quiero, que quiero leer la palabra más, que quiero orar, que quiero dar buen fruto, pero es algo que siempre que voy a tratar, siempre que trato de servirte, algo me opone o siente como esa oposición dentro de uno. Ahí nos está explicando el apóstol por qué es eso, porque el espíritu, los malos deseos están en contra del Espíritu de Dios y el espíritu está en contra de los malos deseos. Los dos no existen juntos y muchas veces sentimos esa lucha que es de nuestra humanidad. Pero lo bueno es que con el Espíritu de Dios morando en nosotros, Él nos ayuda en nuestra debilidad. Amén. Así que vamos a seguir leyendo en el versículo 19. Dice: es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería, mantienen odios, discordias y celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos, son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas.
Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Eso es una palabra bastante fuerte, pero es algo que tenemos que leer, meditar en él, porque muchas veces nosotros pensamos en cosas horribles que son opuestas al camino de Dios, pero muchas veces las cosas que más nos atan y que nos limitan en nuestra vida cristiana son cosas como los odios o las discordias o los celos, las divisiones. Dice, los que se enojan fácilmente. Y yo, porque a veces cuando algo le pasa a uno, ¿cuántos se enojan fácilmente? O sea, es algo que yo, Señor, perdóname, no me voy a enojar por esto. Señor, bendice a esa persona, no me voy a enojar. Pero es algo que es parte de nuestra humanidad y que tenemos que luchar todos los días. Pero yo digo, qué difícil, porque el apóstol está dando una palabra fuerte a la iglesia y también es para nosotros. Dice, en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Así que las buenas noticias es que podemos, si dejamos que el Espíritu nos guíe, vamos a crecer en el fruto del Espíritu. Vamos a poder vencer las cosas que sentimos como esas pesas sobre nuestros hombros. Y quería, para ya ir concluyendo, hablar brevemente sobre cada uno de ese fruto. ¿Qué es ese fruto? Porque a veces leemos esas palabras y decimos, pero ¿realmente qué es eso? Primeramente, el amor o la caridad, el amor de Dios derramado, generoso e inmerecido, transformando corazones. De nosotros poder crecer en amor, quiere decir que crezcamos en un amor que es como ese amor que Dios tiene hacia nosotros. Él nos ama con un amor que nos perdona, que olvida nuestras ofensas, que cree lo mejor de nosotros, que nos ve ya transformados. Y muchas veces qué difícil es amar en ese amor, ¿verdad? Demostrar ese amor hacia los demás. Pero ese es uno del fruto del Espíritu. El gozo. El gozo es alegría espiritual, no dependiente de circunstancias, sino de la bendición de Dios. Uno puede tener gozo en medio de la tormenta, como dice el corito. Uno puede tener gozo aún en medio de las dificultades, porque es un gozo que no depende de que todo esté bien alrededor de nosotros, porque muchas veces sabemos que aun cuando estamos disfrutando o experimentando cosas buenas, al mismo tiempo están pasando cosas difíciles. Así que podemos tener un gozo que no depende de las circunstancias, sino de la bendición de Dios. Paz, tranquilidad interna y relación restaurada con Dios, que lleva a ser pacífico con otros. En otras palabras, nos da paz para que nosotros tengamos esa paz cuando estemos interactuando con los demás. Y eso es algo que, la paz que el Espíritu Santo da en medio de cualquier circunstancia difícil es algo que no hay palabras. Uno puede pasar los momentos más difíciles de la vida y Dios te puede dar paz en medio de lo peor. El otro es paciencia. ¿Qué significa paciencia? Sufrimiento con calma y aguante, no agitación. Uno no apresurarse, pero ser paciente.
Amabilidad, tratar a otros con amabilidad y tratar con la misma ternura con la que Dios nos trata. La bondad es amor en acción, manifestado en obras prácticas. La bondad la podemos practicar todos los días haciendo algo bueno para otra persona. Fidelidad, ser digno de confianza, cumplir promesas. Ser una persona fiel que cumple su palabra, que si dice algo, lo hace. Humildad es servir con un espíritu dócil, no es debilidad. Ser humilde no es ser débil, humilde es una postura del corazón y es servir con un espíritu dócil. Y último, dominio propio, que es autocontrol sobre apetitos y otras áreas de la vida. Que uno tenga ese dominio propio, ese es autocontrol para no hacer todo lo que nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra humanidad pecaminosa quiere hacer, pero que podamos someter eso a Cristo. ¿Amén? Así que acuerden, amados, que este fruto no se logra por un esfuerzo humano, sino que es resultado de una relación con Jesús y del poder del Espíritu Santo habitando en cada creyente. Es por el poder del Espíritu Santo que podemos crecer en este fruto, que podemos vivir vidas transformadas, que podemos con nuestra vida transformar a otros. Así que eso debe de quitar mucha de la presión de nosotros, decir, es que yo no puedo. Sí, es que tú no puedes, ni yo puedo. No podemos hacerlo en nuestra fuerza humana, pero sí lo podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que la pregunta que nos podemos preguntar en este día es, ¿qué pasaría si viviéramos como verdaderos discípulos de Jesús? Imaginemos el impacto que esto tendría en nuestra comunidad si la iglesia viviera así. Si realmente viviéramos como discípulos de Cristo, ¿qué impacto tuviera eso en tu familia, en tu trabajo, en la comunidad, aún aquí en la iglesia? Y ese es el llamado que Jesús nos está haciendo, a una devoción a Él, ese llamado a la devoción. Así que las buenas noticias es que podemos escoger hoy seguir a Jesús, ser un verdadero discípulo de Él, vivir una vida de devoción a Él y ver el fruto del Espíritu crecer en nuestra vida para que seamos un agente de cambio en nuestro entorno, ya sea nuestra familia, nuestro trabajo, la comunidad. Así que les quiero invitar a que estén sobre sus pies en este día. Y queremos, empezando este año, que podamos tomar un momento, ahí en donde está, cierre tus ojos y tome un momento para hacerte una pregunta a ti mismo. Pregúntate, ¿he sido un verdadero discípulo de Jesús? ¿O hay áreas en mi vida que estoy todavía aguantando, que no quiero soltar? Es algo muy importante de reconocer y preguntarse. Pero más de eso, una pregunta que sí les quiero hacer a todos es que si en este día, tal vez tú dices, es que yo nunca he escogido a Jesús. O sea, yo nunca he tomado una decisión por servirle a Él. Esa es la decisión más importante que debes de tomar en este día. Si quieres en este día ser un discípulo de Él, ahí en donde está, alce su mano, queremos orar por ti. Vamos a hacer una oración. Amén. Veo esas manos alzadas. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este día. Gracias, Señor, que tú muriste en la cruz por mis pecados. Te pido, Dios, en este día, para cada persona que alzó sus manos, que puedan hacer esta oración,
que te pidan perdón por sus pecados y que puedan ser discípulos de ti en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Te doy gracias porque en este día nos da la oportunidad de poder escogerte a ti, de poder escoger tus caminos, de poder escoger tu naturaleza, Señor, de poder escoger tu manera de vivir para que podamos ser transformados en ti y de esa forma poder transformar a los que están alrededor de nosotros, transformarlos con el fruto que daremos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos todos a hacer esta oración. Repitan conmigo: Señor Jesús, en este día reconozco que hay áreas de mi vida que no he soltado. Te pido, Dios, por perdón de mis pecados y de esas cosas que atan mi corazón. Las suelto en este día y tomo la decisión de ser tu discípulo, de mostrar una devoción total y completa en mi vida hacia ti. Señor, en este año quiero darte todo para que tu naturaleza sea manifiesta en mi vida y que pueda ser una persona que transforma a los demás con el ejemplo de mi vida. Gracias, Señor, porque declaro que en este año voy a dar buen fruto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.